Entonces, ese gran problema, la iglesia empezó a planteárselo. Y desde luego, lo que quedaba era llana y sencillamente lo que se conoce como el recuerdo de los dichos y hechos de Jesús. Y esos dichos y hechos de Jesús se les conocía como logia. Logia viene precisamente de dichos y hechos. Y llana y sencillamente la iglesia empezó a mirar dónde podían estar las fuentes más cercanas para que el testimonio de la iglesia siguiera siendo un testimonio veraz. Aquí es donde se desarrollan las dos tesis. La tesis que postula que Marcos fue el que escribió el Evangelio y que lo escribió porque Pedro se lo relató, o llana y sencillamente que habían otros escritores cristianos que se percataron de la debilidad de la iglesia primitiva, que predicaba pero no escribía, y ellos se dedicaron a recoger los dichos y hechos de Jesús y los guardaron. Y que desde luego, al momento de escribir, aparecieron los documentos, y de ahí los escritores y los autores de los libros empezaron entonces a redactar cada uno su evangelio. Obviamente, Marcos probablemente fue elegido para escribir por unas razones que vamos a explicar más adelante. O sea, no fue que dijeron, pues ponga a Marcos a que escriba. No, es que Marcos está vinculado a la historia de la iglesia primitiva, aunque no fue apóstol de Jesús. Y si está vinculado a la historia de la iglesia primitiva, pues desde luego era un buen recurso y era un buen testimonio. Y en ese sentido, obviamente, Marcos tuvo que usar la documentación de lo que a él le contaron, en este caso, lo que le contó Pedro. Y como resultado de ello, escribe entonces su testimonio en su evangelio. Ahora, ¿qué puede sostener lo que hasta aquí yo he dicho? Pues esto lo puede sostener lo que Lucas dice en el capítulo 1 de su libro. Lucas capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 4. ¿Qué dice Lucas en el capítulo 1, versículo 1 al 4? Dice, puesto que ya muchos, y no de la palabra que utiliza, puesto que ya muchos, búsquelo en su Biblia, a ver, y me corrige si yo lo estoy diciendo bien o lo estoy diciendo mal. Tal vez yo estoy haciendo una paráfrasis, pero estoy diciendo lo mismo que está escrito. Puesto que ya muchos han escrito con respecto a estas cosas que sucedieron al Cristo, a mí me ha parecido bien, oh excelentísimo Teófilo, luego de haberlas, ¿qué? Luego de haberlas estudiado, luego de haberlas leído, ponerlas ¿en qué? En orden, para que tú también conozcas lo que sucedió con respecto al Cristo. Paráfrasis de Moisés Román, pero creo que ustedes están leyendo, ¿verdad? Y saben que no estoy mintiendo. Está ahí. Ahora, fíjense qué interesante que ese testimonio de Lucas dice, puesto que ya muchos. Entonces, si Lucas está diciendo, puesto que ya muchos, lo que está diciendo con ello es lo que Moisés Román les está diciendo a ustedes hoy es verdad. A la hora en que yo escribí, ya otros habían escrito. Y no uno, ni dos, ni tres, sino muchos. Dentro de esos muchos estaban también
los gnósticos, que también habían escrito. Pero desde luego, Lucas no estaba de acuerdo con lo que los gnósticos habían escrito, y lo vamos a ver en el proceso de su evangelio. Pero como hoy es Marcos, pues vamos a trabajar con Marcos. No olvide que el propósito y la instrucción que Jesús le había dado a los discípulos era de ir a predicar. Pero había que predicar lo que originalmente Jesús había dicho. Sobre todo cuando ya estaba viendo documentación que contradecía lo que Jesús había dicho. Fíjense que Jesús, en toda la historia de su ministerio, aparece comiendo. Y la razón por la que Jesús aparece comiendo en los evangelios, mire, no es para decir que eres un comelón, a pesar de que a veces uno lo dice en broma. No. La razón por la que Jesús aparece durmiendo no es para decir que a Jesús le encantaba dormir, como a veces lo podemos decir en broma. No. La razón por la que a veces a Jesús le daba coraje no es porque queremos denigrar la persona de Jesús. La razón por la que en ocasiones la Biblia dice que Jesús se indignaba y que su coraje llegaba a tal punto que se metía al templo y sacaba a todo el mundo a latigazo limpio. La razón por la que Jesús había veces se hastiaba de sus discípulos, decía, ustedes me tienen hasta aquí, ¿verdad? Eso tiene un propósito en esos documentos. ¿Sabe cuál es el propósito? ¿Ah? Revelar la humanidad de Jesús. Porque lo primero que atacaban los gnósticos con respecto a Jesucristo era su humanidad. Entonces, como atacaban su humanidad, a un fantasma no se enoja. A un fantasma no le da hambre. A un fantasma no le da sueño. Un fantasma no se cansa. Un fantasma no le sale huyendo a la gente, porque Gasparín no le huía a la gente le huía a él. ¿Se acuerdan de Gasparín? El personaje de los muñequitos, ¿verdad? Entonces, pues obviamente los evangelistas agarran todos esos datos precisamente para contradecir el gnosticismo. Ustedes dicen que él era un fantasma, mira si él le daba hambre. Ustedes dicen que era un fantasma, él se cansaba y se acostaba a dormir. Que ustedes dicen que era un fantasma, si él le daba unos corajes. Bueno, Marcos dice que le daban unos corajes que no había quien lo aguantara. Lloró. Ustedes, mira, él lloró frente a las tumbas de Lázaro. Entonces, recogen datos de la humanidad de Jesús, precisamente para contradecir el gnosticismo y afirmar que él era verdadero Dios y era verdadero hombre. En el caso de su resurrección, dice que traspasó una pared y se presentó ante ellos. Pero cuando traspasó la pared, está queriendo decir, es verdadero Dios. Pero cuando entró hacia donde estaban ellos, le dijo a Tomás, Tomás, tú estás dudando, tócame. Toca aquí, toca acá. Entonces, Tomás toca y cae postrado diciendo, Rey y Dios mío. Eso no está por accidente ahí. Ese Rey y Dios mío, exponiendo precisamente en contradicción a los gnósticos, que no podían entender que él era el que había muerto en la cruz, porque ellos decían que era un fantasma. Y de hecho, el que Tomás diga Rey y Dios mío, es precisamente porque tocó y se dio cuenta que el que murió en la cruz no era un fantasma, era el Verbo encarnado de Dios. Y ahora, para darle el golpe y porrazo de suerte a los gnósticos, Jesús le dice, y bienaventurados serán, Tomás, los que crean sin haber visto. O sea, todos esos datos tienen propósito, tienen intención. Por eso la Biblia se hace más rica cuando se estudia de manera responsable que cuando se lee de manera arbitraria o literal.
Fíjese, yo estoy seguro que los que están anotando para predicar